Juárez. Bien, pues el doctor Eduardo Merlo Juárez hoy nos va a hablar de Nuestra Señora de Guadalupe y las primeras epidemias de la Nueva España. Él es ya, para los que estamos en Puebla, pues un gran conocido. Él tiene una gran trayectoria en trabajos de arqueología, historia y cultura en general. Algunos puntos de su currículum son los siguientes. Estudió la licenciatura en arqueología en la Escuela Nacional de Arqueología e Historia. Realizó su maestría en ciencias antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. También allí realizó su doctorado en arquitectura y urbanismo. Desde hace varios años es miembro del Consejo de la Crónica y la Crónica de la Ciudad de Puebla. También cronista de San Pedro Cholula, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde coordinó el área de arqueología hasta su retiro. Es autor de varios libros de arqueología, historia colonial, historia, así como de un importante número de artículos que han sido publicados a nivel nacional e internacional. Debo decir que el tema que expone hoy corresponde al capítulo que él escribió para el segundo libro que estamos trabajando para que salga primero Dios en diciembre, de Guadalupe, 500 años junto a México, tomo 2, que corresponde al siglo XVII. Y en nuestra universidad tenemos el honor de que participe como asesor cultural de la UPAEP. Pues, sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Eduardo Merlo y escuchamos con atención su plática. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches ya a todos y perdonen el retraso, pero son fallas técnicas que pasan hasta en las mejores familias, así que no se preocupen. Pues miren, las epidemias existen desde la más remota humanidad y yo no me quiero ir demasiado atrás, pero sí enfatizar que antes de la llegada de los europeos, de los españoles, están registradas algunas terribles epidemias en el ámbito de Mesoamérica y concretamente en el centro, en la laguna, en el famoso Anáhuac, en donde estaba los gigantescos lagos que juntos formaban la laguna llamada Meztliapan o Laguna de la Luna, que más tarde se llamó Laguna de México, y pues era el centro de esta enorme acumulación de agua. Curiosamente, la mitad de la laguna de agua salada y la otra mitad de agua dulce, sin que hubiera ninguna división física entre las dos partes. Es un fenómeno extrañísimo. Dicen los expertos que el agua dulce empujaba al agua salada, que se salaba precisamente por el fondo salitroso de esos terrenos, que hasta la fecha pues se nota esa característica en esas tierras. Claro, la laguna ya no existe, quedó completamente seca y allí se extiende la actual Ciudad de México. Pero una de las primeras referencias es en el año 10 Conejo. Acuérdense ustedes que el calendario indígena lleva todo este tipo de símbolos. 10 Conejo equivale más o menos a 1450 y gobernaba la gran ciudad, yo creo que el más grande de todos sus gobernantes, que fue Moctezuma Ilhuicamina. No lo confundan con el Xocoyotzin que estaba gobernando cuando llegaron los españoles, es antepasado suyo. Moctezuma o Motecuzoma, que es la palabra, la pronunciación correcta en la lengua mexicana de ese nombre. Por cierto, hago un paréntesis, yo siempre hago paréntesis para abundar en información. La palabra Motecuzoma quiere decir señor o el que es ceñudo, el que frunce el ceño. Y yo siempre digo que los gobernantes, por lo menos en México, se aprendieron eso y hasta la fecha, para ser gobernante parece que hay que tener el ceño fruncido como señal de autoridad. Salvo contadas excepciones, todos los grandes gobernantes de México con el ceño fruncido. Pero bueno, se dio una gran hambruna, porque la epidemia, que no sabemos exactamente de qué fue, afectó a los barrios de la ciudad
de una manera terrible, entre otras cosas porque no se habían perfeccionado los sistemas sanitarios en la ciudad. La ciudad de Tenochtitlan, que estamos viendo aquí, esta reproducción que hizo Luis Covarrubias, que es extraordinaria la presentación, tiene sus calles o sus, en lugar de agua, de canales de agua, que tiene la dirección oriente-poniente. Al fondo estamos viendo el oriente, donde se alcanza a ver el volcán Iztaccíhuatl, y el poniente es donde estamos nosotros mirando. Esto le daba cierta salubridad a la ciudad, porque el embate de las olas de la laguna hacían correr el agua de los canales y sanearla. Pero, pues, ya saben cómo somos los mexicanos, no faltaron las acumulaciones de basura, los obstáculos, etcétera, y de pronto se hacían estancamientos peligrosos. Así que hubo una gran epidemia que provocó una hambruna, porque las chinampas, las grandes productoras de los vegetales, bases de la alimentación indígena, pues no fueron suficientes. Entonces hubo terrible hambruna y una gran enfermedad que pues era muy difícil controlar. Incluso las dos ciudades más grandes de la Anáhuac, que eran Tenochtitlan y Texcoco, tuvieron que hacer algo pues extraordinario. Primero que nada, no cobrar impuestos, absolutamente. Por 6 años no pidieron impuestos y abrieron sus graneros para que se paliara el hambre, la necesidad, y más o menos se fueran restableciendo la epidemia, se fuera quitando y se fuera restableciendo la salud en la ciudad. Así que, pero disfruten esta maravilla de vista de la ciudad, que uno se recrea con ella. La pintura está, la reproducción está en el Museo Nacional de Antropología. Y bueno, pues se hicieron grandes fiestas para la felicidad de haber recuperado la salud. Aquí estamos viendo al propio Moctezuma en una gran fiesta y sacrificios como el del palo, el palo, pues que le llamaríamos el palo encebado, y él está sentado en su icpali, en su trono, y arribita de él tiene una flecha, como una plumita, una flecha. La plumita tiene como un listoncito o algo así. Eso quiere decir que es Ilhuicamina, el flechador del cielo. Y por ahí está el nopalito con la piedra, que significa Tenochtitlan. Tenochtitlan. Y bueno, pues allí están llevando prisioneros para subirlos a esa tarima y hacerlos bailar, y de repente se resbalan y se caen, y bueno, pues son llevados al sacrificio. Pues bueno, estoy hablando de estas epidemias. Apenas la epidemia se acabó en 1453, y entonces duró poquitito, porque la consecuencia de la hambruna no se restableció tan pronto y se dio mucho más fuerte, de tal manera que 3 años hubo más hambre que antes. La gente, dice los textos, las crónicas, se salía del centro de México y se iba a la costa, a donde no había estas carencias, y se vendía por cualquier cosa. El texto dice que se vendían los unos a los otros por precio de maíz, y viendo el rey y su consejo que esto pasaba, y que era fuerza pasar así, porque de todo punto no perecieran los mexicanos, dieron permiso de que ya se hubieran de vender por esclavos, fuese el valor y precio de una doncella 400 mazorcas de maíz, que desgranadas hacen una hanega, o poco menos, y el de un mancebo o mozo fuesen 500 mazorcas. Aquí estamos viendo el precio de la gente. Como siempre, la discriminación, las mujeres 400 y los hombres 500, ¿sí? Pero bueno, entonces hubo permiso para que la gente migrara a las costas y hiciera pues esta autovendimia, por decirle de alguna manera, se vendieran,
y fueron comprados, pero gracias a todas estas acciones, pues la plaga desapareció. Por supuesto, se hicieron grandes sacrificios, murió muchísima gente, sobre todo los ancianos, que pues eran los más afectados. Esto insisto mucho porque aquí vamos a ver, aquí están los grandes gobernantes, junto a Motecuzoma y Huicamina estuvo el gran gobernante de Texcoco, Nezahualcóyotl, que es el que ayudó, él era el asesor, el consejero, además de ser gobernante de Texcoco, era el gran consejero de Motecuzoma y de los otros gobernantes. Entonces, gracias a él se dictaron medidas muy importantes. Se empezó la construcción de un dique larguísimo, 16 kilómetros de largo, que 16 metros de ancho, de acuerdo con la traducción de medidas que hacemos de las crónicas, 16 kilómetros metido en la laguna, el famoso dique o albarradón, como le dijeron los españoles, para evitar que el oleaje terrible de la parte salada invadiera y provocara enfermedades en la parte del agua dulce y en la propia ciudad de Tenochtitlan. Así que allí está Nezahualcóyotl y pues se hizo gran acopio para futuras epidemias que pudieran suceder de granos. Aquí tenemos un silo, un granero, que es igualito al del mundo prehispánico. Este está en el estado de Morelos y vean ustedes, se llama Cuexcomate. Cuexcomitl significa pues la olla, tiene forma de una olla y está hecho de barro, ramas de árbol y bajareque, o sea, lodo, y luego para dejar el gran hueco, y luego se va techando de palma para evitar que la lluvia pues se meta y moje los granos y los eche a perder. Y en la parte de abajo, pues casi la escalera está juntito a la escalera, se ve un agujero en la base del cuexcomate, por allí se saca el maíz, por allí se saca y se encala en Cacaxtla. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de encontrar varios cuexcomates que son más o menos del siglo pues 7, que es una maravilla que se hayan conservado. También, claro, no encontramos la cubierta de paja porque ese material orgánico se desbarata, pero todo lo que es de barro lo encontramos. Pues muchos de estos se hicieron, de estos cuexcomates, para protegerse, para salvaguardarse de cualquier epidemia. Aquí estamos viendo una foto antigua de cómo otro tipo de cuexcomate sirvió para guardar el maíz, fundamentalmente el maíz, que es el alimento, siempre ha sido el alimento más importante de nuestro pueblo. Y bueno, aquí la gente yéndose hacia la costa, gente que se dibujó en este códice, yéndose hacia la costa cargando pues leña para cambiarla por alimentos, que fue de veras una cosa terrible. Pues hubo otra época en que se dieron solamente bledos, dicen los españoles. Bledos, nosotros le llamamos, bueno, no le llamamos, a la planta, a Huautli, se le llamó amaranto después en Europa. Fue el alimento más importante durante mucho tiempo, el amaranto. Por cierto, yo siempre saco mis experiencias, cuando fui por primera vez al cerro Agreste, donde descubrimos Cacaxtla, todo estaba cubierto de amaranto, rojo, rojo, rojo. Era una verdadera maravilla. El campesino, el que se le atoraba el arado y que quería tirar un chipote, un montículo de piedra porque le estorbaba, sembraba amaranto y sembraba maíz y fue corriendo a Puebla a
pues a decir que algo se le estaba estorbando y quiso quitar el chipote y salió una pared que tenía un poquito de color. Y pues yo fui, porque era el único arqueólogo que había, no vayan a pensar que porque era el mejor, no había otro. Y fui, y para maravilla, le empecé a quitar tantita tierra y empiezan a aparecer líneas y empiezan a aparecer cosas. Y bueno, pues el gran descubrimiento de las pinturas de Cacaxtla. Pero ven, pues esta es la reproducción del famoso mercado de Tlatelolco, del tianguistli de Tlatelolco, que hizo una queridísima amiga ya desaparecida, Carmen Antúnez. Es perfecta la reproducción de este tianguistli. Pues después de esa hambruna, la gente volvió a la gran producción y a poder alimentar pues una grandísima, grandísima población. Así que, pues bueno, vamos se pensaba que la hambruna pues era producida porque los dioses castigaban a los hombres y les exigían sacrificios. Esta representación del coyote que está siendo constreñido por la serpiente es una de las representaciones de esa maldad, de ese daño que los dioses causaban a los hombres porque no ofrecían suficientes sacrificios. Y la enfermedad la podríamos representar de esta manera, igual de esta otra. Aquí se está hablando de cómo la serpiente, claro, ahí sí hay mano negra de los misioneros, porque ponen a la serpiente como si estuviera en el paraíso terrenal con cabeza de mujer. Pues ya saben que siempre hubo esa predisposición. Y allí están la gente enferma y están usando del temazcal. Y esto por una razón. Cuando los españoles llegaron, trajeron pues la terrible viruela. La gente del Nuevo Mundo no conocía esta enfermedad y no tenía defensas naturales para ella. Y entonces dicen los cronistas que cuando veían su cuerpo salpicado de bubas, es decir, de purulencias, pues corrían a bañarse y se bañaban una y otra vez y a veces hasta 3 veces diarias en el temazcal. Y esto, en lugar de salvarlos, de sanarlos, pues les agravaba la enfermedad. Así estaban acostumbrados, es decir, el baño era uno de los elementos medicinales más importantes del mundo antiguo. De pronto llegan los europeos, que entre otras cosas no eran tan amigos del baño, y bueno, la situación se agrava. De acuerdo bueno, los más, aquí esto lo puse porque los más afectados siempre eran los ancianos, pero en este caso los misioneros le echaban la culpa de las enfermedades a la embriaguez. Aquí estamos viendo esta página del Códice Mendocino donde se nos enseña cómo los viejos, sobre todo la vieja que está en la parte de abajo, está bebiendo una bebida que hace burbujas, que fermenta. Es el pulque, es el octli famoso que se bebía. Y vean las arrugas para que no tengamos duda de que son ancianos. Pero lo que pasa es que los europeos no conocían todavía a fondo las costumbres de estos pueblos. No le podíamos echar la culpa a la embriaguez porque no era tan generalizada como ellos pretendían decirlo. La embriaguez era a veces ritual en algunas fiestas, por ejemplo, en las del dios del pulque, Tezcatzoncatl, la gente bebía, sí, la gente bebía. Y bebían, pues, los adultos un poco, y los viejos un mucho. Hasta nos dicen las medidas, los adultos y las adultas pueden tomar una gran jícara
de pulque. Si las mujeres están amamantando, hasta 3, porque eso ayuda para la leche. Y si son ancianos, todo lo que quieran, porque ya vivieron y tienen derecho a tomar todo lo que se les antoje. Entonces, y los jóvenes se quedan afuera, se quedan al margen y pues protestan, dicen que es una injusticia, y entonces en las fiestas, por eso hablaba yo de los rituales, en las fiestas se les permite beber siempre y cuando se pongan una máscara de anciano, de güegüe. Con eso no están rompiendo las reglas porque pues son ancianos por el momento que se ponen las máscaras. Si pescaran a alguien borracho sin máscara y joven, le daban una castigada terrible, pero si trae su máscara, pues no pasa absolutamente nada. Están cumpliendo. En Cholula, que tenemos la gran zona arqueológica, y en la pirámide encontramos un mural que está fechado más o menos en el 250 de nuestra era. Es un mural gigantesco de 62 metros de largo. Todos los personajes están bebiendo, todos están bebiendo, y salvo algunos sirvientes que les están escanciando la bebida, y en un momento, como de entre las nubes, sale una mano en la actitud de dar. Quiere decir que es una bebida que dieron los dioses. Y bueno, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque esa ceremonia que nos dicen las crónicas que se hacía cada 4 años, persistió después de la conquista, persistió. Y todavía hoy, fíjense, en el siglo XXI, cada primer lunes de Cuaresma, toda la población de San Pedro Cholula acude a la Capilla Real, oye devotamente misa, y cuando sale de misa, allá lo están esperando las grandes tinajas de pulque, y se ponen una borrachera que para qué les platico. Toda la población se llama tlahuanca, que quiere decir borrachera, borrachera. Y no se ve mal, no se ve mal. La gente le pregunta, ¿dónde vas? Voy a la tlahuanca, y quién sabe si regrese caminando o arrastrándose, pero bueno, pero esto es porque les echaban la culpa a los ancianos. Pues con los españoles llegaron los primeros esclavos africanos, los primeros esclavos negros. El primero que llega viene con el grupo con la flota al mando de Pánfilo de Narváez. Aquí estamos viendo esta escena a donde los esclavos están siendo capturados, generalmente por esclavistas portugueses, holandeses, ingleses, pero más portugueses eran los que más tráfico de esclavos hacían, y los traían hasta las Antillas. El trabajo, la explotación de los indígenas en las Antillas fue tan terrible que al poco tiempo se acabaron los indígenas y fueron sustituidos por los esclavos que se traían de África. Pues con Pánfilo de Narváez llegaron aquí, estamos viendo el trabajo terrible de las minas en las Antillas y en el Caribe, que acabó con la población, pero totalmente. En 1520, aquí estamos viendo el trato terrible a estos esclavos. En 1520 llegó Pánfilo de Narváez a tratar de capturar a Hernán Cortés, que se había salido sin permiso de Cuba. Es decir, aunque originalmente estaba autorizado por el gobernador de Cuba, a la mera hora le dijeron que Hernán Cortés no era de fiar, y cuando le quiso prohibir, él ya había zarpado rumbo pues a nuestra tierra. Ya había 2 exploraciones anteriores que habían marcado el camino, así que llegó sin permiso del gobernador, y por eso se mandó a Pánfilo de Narváez. Aquí estamos viendo esta ilustración, pues muy europea, donde se ve a Pánfilo de Narváez desembarcando en las costas de Veracruz, y entre la gente que traía venía un esclavo contagiado de viruela, y inmediatamente hundió por todas partes la famosa viruela. Los indígenas pues
le llamaron Matlazáhuatl. Matlazáhuatl porque en la lengua mexicana Matlat es red y záhuatl enfermedad. Es decir, la enfermedad que marca la cara como si tuviera una red. No tenían defensas naturales contra esta enfermedad y cundió inmediatamente. Aquí estamos viendo en esta fotografía, pues es de una película, el negro que desembarca con la gente de Pánfilo de Narváez. Y bueno, viene la terrible conquista, vienen las matazones, pues estoy brincando a grandes rasgos la historia, viene la destrucción de Tenochtitlan y muere en estas acciones, en el famoso sitio que sufre Tenochtitlan de casi 3 meses de asedio, en 1521, prácticamente el 70 o 75% de la población de la isla. La mayoría muertos, no tanto por los cañonazos y los arcabuzazos o las flechas de los aliados de Cortés, sino por la viruela. Mueren las relaciones que se recogieron, lo que llamamos anales de Tlatelolco, son terribles porque nos dicen que la gente ya no tenía que comer, se comía los gusanos, se comía el tequesquite, es decir, el afloramiento de humedad de las paredes, se había comido ya todas las plantas que había, porque el sitio no permitía ningún alimento y tampoco agua potable. A pesar de que era una isla, el agua que estaba en los canales no era un agua saludable, potable. Y entonces Hernán Cortés destruyó los acueductos y la gente sufrió muchísimo, pero la mayoría murieron por la viruela. Entre todos, el que sucede a Moctezuma en el gobierno, que es Cuitláhuac, muere. Solamente 80 días tuvo el mando Cuitláhuac y muere, pero con él muere muchísimo. Se calcula que Tenochtitlan tenía en ese momento 250,000 habitantes y quedan muy, muy pocos para pues lo que va a venir después, que es la construcción de la Ciudad de México. Así que se van a estar dando estas terribles situaciones, estas pues epidemias que diezman, y más que diezman, porque diezmar es el 10%, y en este caso fue muchísimo más los muertos. Dicen los anales de Tlatelolco que no había quien recogiera los cadáveres y que preferían derribar los muros para que se cubrieran con tierra o quemarlos, pero no se daban abasto. Aquí, en esta representación del Códice Florentino, estamos viendo pues, lo que hacen los médicos indígenas para intentar curar, pero sin ningún efecto. Las hierbas, todas las medidas médicas que se conocían no resultaban para esta contaminación tan terrible. Así que, pues muchísima gente murió en este periodo. Y luego, por si fuera poco, aquí está que la gente se bañaba inmediatamente y esto les provocaba la viruela. Aquí están, de acuerdo con ese códice, los contagiados de viruela, que a la gente, pues, de veras le espantaba. Una de las variantes de las enfermedades se llamó cocolistli. Y fíjense qué chistoso, no qué chistoso, qué cosa, que la enfermedad, el nombre de la enfermedad que le dieron al sarampión y a la viruela, cocolistli, era porque en el cuerpo se pintaban estas llagas, estas bubas, como se le decía entonces, y según ellos formaba rombos, pequeños rombitos, y rombo en la lengua mexicana se dice cocoli, entonces cocolistli, y de ahí, ya castellanizado, se nos quedó la palabra coco, el coco,
ahí viene el coco. Pues sí, el cocolistli es peor que cualquier fantasma, cualquier cosa, porque era muerte segura todo lo que sucedía. Y aquí está el temazcal, aquí están calentando el temazcal para que se bañen los enfermos, pues contraproducente, como ya dije hace rato. Y una de las situaciones terribles que agravó la situación después de terminada la conquista, después de que se dejó Tenochtitlan un tiempo para que acabaran de pudrirse los cadáveres, porque nadie se atrevía para recogerlos ni nada, o para que los buitres o sopilotes hicieran lo suyo, pues se fueron a Coyoacán y luego regresaron para construir la Ciudad de México. Tenochtitlan quedó en ruinas y encima la Ciudad de México. Allí se ve cómo van cargando. A mí me encanta esta presentación. El tameme, el cargador, lleva el bulto envuelto en palma y el símbolo de piedra. Quiere decir que va cargando piedras para la construcción de las iglesias, de las casas, etcétera. Y bueno, la primera gran epidemia se da en 1521 y aparentemente había desaparecido, y en 1531, 10 años después, revive, pero mucho más fuerte. No tanto de que contamine, no hubo tantos muertos, pero sus efectos fueron terribles. Los indígenas se sorprendían de que los españoles no se enfermaban, y solamente ellos. Así que en 1531 se está en plena epidemia, pues algunos le llaman de Tepitotón, que quiere decir sarampión, otros le dicen cocolistli, otros le dicen matlazáhuatl, en fin. Y es entonces cuando viene el prodigio guadalupano. En el cerro Tepeyacac, en la serranía, en la cordillera llamada Cuautepec, o Cerro del Águila, en el cerro que se mete en la laguna, el más pequeño, el más chaparrito de los cerros, ahí tiene lugar el acontecimiento guadalupano. Ahí el indígena que vive en Tulpetlac o Tulpetlac, lugar donde se hacen pues esteras de tule. El tule es una planta acuática, junco le llamaríamos en español, al tule. Allí vive, pues le diríamos para entenderlo en México, petatero, hace petates, y él es el indicado, llamado Cuatlatohuatzin en el mundo prehispánico y bautizado como Juan Diego, que pues tiene el privilegio de ser escogido por la Virgen María para ser el mensajero del gran acontecimiento. Esta pintura nos habla claramente de ese momento extraordinario. No voy a contar todas las apariciones porque justamente pues todas las sabemos. Es el momento en que sube al cerro el Tepeyacac, como se llamaba, era un cerro pelón, y creo que todavía en parte lo es. Solamente se daban magueyes, se daban árboles espinosos, se daban nopales o cactos, pero poquito de vegetación. Sin embargo, cuando la Virgen le dice que suba a la cima del cerro y recoja las flores que allí están, pues yo creo que él se debió sorprender, porque pues sabía muy bien que no había flores encima del cerro. Sin embargo, sube, obedece, y allí mismo la Virgen toma una rosa y la pone en la tilma, en la capa que los indígenas usaban para protegerse del frío y también para cargar cosas. Ahí se ve el momento. Bueno, es una pintura que está en la iglesia de las Rosas, allí en el propio conjunto de la Basílica de Guadalupe, en el Tepeyac, y es el momento en que la Virgen toma una flor y la pone en la tilma de Juan Diego Cuatlatohuatzin. Y ahí ven cómo están los nopalitos, pues estas palmitas que se dan solamente en las partes secas, en fin. Y es
aquí en donde empieza lo bonito. Cuando está fuerte esa epidemia, el primer personaje que se cura por mediación de la Virgen es el tío de Juan Diego, Juan Bernardino. Él está en el pueblo, en Tulpetlac, está enfermo precisamente del cocolistli y está grave, se va a morir. Y Juan Diego corre a Tlatelolco por los sacerdotes, por los franciscanos, para que vengan a darle el viático. Y es en el camino en donde lo detiene la Virgen para que suba a la parte alta del Tepeyac. Pero al mismo tiempo, ella se está apareciendo a Juan Bernardino y lo está curando. Así que es la primera intervención de la Virgen María para salvar a la población de la epidemia. Después de Juan Bernardino, buena parte de la población se salva de la famosa epidemia. Este es el momento en que Juan Diego extiende su tilma ante el obispo Fray Juan de Zumárraga y queda estampada, queda impresa la imagen maravillosa de ella que va a ser la salvación pues de la población. Así que la Virgen va a estar presente en muchísimos acontecimientos de epidemias y de enfermedades. La segunda epidemia, la primera cesa, la de 1531, y se da otra en 1541, y la Virgen ya está en su ermita, y desde allí pues protege a todos los que se acercan a pedirle auxilio, y a los que desde lejos la invocan. Rápidamente se distribuyen pues copias, pinturas, dibujos de la Virgen que se usan como amuletos para curarse. Así que aquí estamos viendo esta pintura antigua de la Virgen a la que le pusieron por ahí la aguilita mexicana, que eso es algo, ha de ser un repinte. La Virgen es trasladada en el mismo 1531 de la catedral, porque allí es donde la pone originalmente Fray Juan de Zumárraga, de la vieja catedral, de la primera catedral que ya no existe, y a los cuantos días se ha construido una ermita, pues bastante improvisada, bastante sencilla, y se hace la gran procesión para llevar la tilma hasta su nueva ermita. Esta pintura a mí me encanta porque es muy habladora la pintura, muy habladora, nos está diciendo una cantidad de cosas impresionante. Primero que nada, nos enseña en el recuadro que tenemos arriba de nosotros, a nuestra derecha, arriba, la laguna, y en la laguna la gran calzada que los mismos mexicas antes de la conquista construyeron desde Tlatelolco hasta el Tepeyac. No había nada en el Tepeyac más que un teocalli, un santuario a una de las diosas más queridas del mundo antiguo, Tonantzin, la diosa del maíz, la diosa que protege los sembrados, la diosa que protege a las mujeres, Tonantzin. Tonantzin es una palabra preciosa. To significa nuestro, Nantli significa madre y Tzin es el diminutivo, nuestra madrecita. Y ahí van la procesión usando la antigua calzada y van felices de la vida. Para que se den una idea de la organización de los indígenas, dicen que en el mundo prehispánico, en la gran fiesta de la diosa Tonantzin, los postes que se ven en la calzada se usaban para poner guirnaldas de poste a poste de maíz reventado, es decir, de palomitas de maíz, y se colgaban de los postes jaulas de pájaros cantores, para que se den una idea que debe haber sido hermosísimo eso, y aparentemente lo repiten cuando trasladan la imagen hasta su santuario, hasta su ermita nueva. Y allí a los indígenas se les permite, después de 10 años de que Tenochtitlan ya no existe, sacar sus trajes de guerreros, sacar sus armas de guerrero, que seguramente las tenían escondidas, y hacer escaramuzas
representaciones de la guerra. Y allí a alguno, muy emocionado, se le escapa una flecha que mata a uno de los indígenas. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué escándalo? ¿Qué se va a suspender la procesión? Pues no falta algún listo que dice, si vamos a pedir protección de la Virgen, pues llevémoslo ante la Virgen. Lo llevan, esa es la escena que tenemos a la izquierda, y está muerto. Y sin embargo, resucita ante la imagen de la Virgen. Y esto hace mucho más fuerte la ermita, mucho más fuerte el afloramiento de gente. Incluso el cronista de todos estos acontecimientos, Antonio Valeriano, narra con mucho detenimiento todos estos acontecimientos. Ahí se ve esta pintura del padre Carrasco de los años 30 del siglo pasado, de cómo se lleva la imagen. En este caso es un acontecimiento que es el mismo, ahí está el herido o el muerto en la parte de abajo y allí está la imagen a punto de entrar a su ermita. Pues bueno, rápidamente se van sucediendo las construcciones para albergar a la Virgen y para la muchedumbre que llega. La tercera epidemia se da en 1554. Parecería que casi entre 10 y 10 años se van dando estas epidemias terribles y la gente siempre acude a los santuarios, al santuario de la Virgen y disminuye la peste, disminuye. En algunos casos cesa por completo. Vamos a brincarnos rápido. Aquí estamos viendo una foto de principios de siglo de la basílica, que junto con la colegiata el convento que está pegado de capuchinas. Ahí se ve el tranvía eléctrico. Esta es una pintura del siglo XVIII en donde se ve la gran fiesta del 12 de diciembre y la muchedumbre. Cada una de las epidemias, que hay una buena cantidad, pero buena cantidad de epidemias, la Virgen de Guadalupe siempre va a salir en favor de todos. Y por supuesto, junto con ella, otras advocaciones, ¿sí? Esta es la Virgen de la Salud de Pátzcuaro. Vasco de Quiroga la manda hacer de pasta de caña y los tarascos van en busca de auxilio. Y en Tlaxcala, en 1541, pues los tlaxcaltecas, que son aliados de los españoles, dicen, si la Virgen de Guadalupe se apareció a los mexica y nosotros somos aliados, ¿qué pasó? Entonces se aparece la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala y ya quedan contentos. Y también las narraciones dicen que ella curó una gran epidemia de matlazáhuatl. Y esta es la Virgen de los Remedios, que se encuentra milagrosamente encima de escondida entre las pencas de un maguey, de un agave, porque dicen que uno de los conquistadores, huyendo terrible, huyendo despavorido en la matanza de la Noche Triste, la tiró por allí y tiempo después la encontró un indígena, don Juan Cuautle. Y bueno, pero hay una cosa interesante. La Virgen se aparece en un maguey y hay una diosa que es la diosa del maguey, que se llama Mayahuel. Cualquier coincidencia, pues hay que analizarla con cuidado. Y los hospitales se construyen, pero siempre buscando la protección de la Virgen María. Este es el Hospital de Santa Fe en la Ciudad de México, pues es lo único que queda de un gran hospital que se construye para los indígenas, precisamente para las épocas de las epidemias. Y el Hospital de San Hipólito, que se pone en el lugar que mandó erigir Hernán Cortés para celebrar la victoria sobre Tenochtitlan, precisamente el 13 de agosto, que es el día de San Hipólito. Y se hacía un desfile con el pendón español y el pendón de Hernán Cortés. Pero los hospitales se van a dar por todos lados y en 1500 aproximadamente, en la segunda mitad del siglo XVI,
se da una terrible epidemia en la región de Tepeaca, de Tlaxcala, de Acatzingo, que eso sí nos toca aquí en Puebla, y entonces los frailes se encomiendan a la Virgen de Guadalupe. Los frailes franciscanos originalmente no eran muy devotos de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, pues este es de Texcoco, la invocan y luego, pues finalmente la van a adoptar. Aquí ya lo habíamos visto, que es de la borrachera, y aquí estamos viendo la iglesia que se construye en la parte alta del Tepeyac, que le llaman ahora de las Rosas. Y en 1629, es un dibujo muy elemental, la Ciudad de México sufre una terrible temporada de lluvias. Ya se habían dado desde antes, incluso se había construido un canal que rompía el derredor del valle, de la cuenca de la laguna, un tajo para que el agua saliera de la laguna y se secara el agua. Pero no se habían terminado las obras encargadas a un ingeniero alemán, Heinrich Martin, que aquí le decían Enrico Martínez. Pues bueno, se inundó la Ciudad de México y duró casi 5 años inundada, al grado de que la gente vivía, los que tenían casas de construcción en la ciudad, vivían en la azotea o en el segundo piso. Y volvió a ser Tenochtitlan porque andaban en las canoas, de tal manera que el cabildo municipal y el cabildo eclesiástico decidieron que la Virgen de los Remedios iba a hacer lo suyo, iba a remediar, y la bajaron a la catedral y la tuvieron un tiempo allí y no pasó nada. Ni cesaron las lluvias, ni cesaron las epidemias, porque la gente se moría precisamente por la insalubridad. Y entonces dijeron, pues no, parece que la gachupincita no funciona tan bien. Y bajaron a la Virgen de Guadalupe. Es la única vez que la Virgen de Guadalupe ha salido de su santuario, y en una lancha muy adornada la bajaron y la pasearon por la ciudad, y finalmente la alojaron muy a salvo en el anexo de la nueva catedral que se estaba construyendo, en lo que era la sacristía, y allí estuvo todo ese tiempo hasta que con su intervención descendieron las aguas, se pudieron recoger los muertos, los cadáveres, y enterrarlos, y con esto cesó totalmente la epidemia. 1629 a 1635-36. Así que nomás imagínense. Aquí vemos este dibujo antiguo de la albarrada que se construyó, no la de Nezahualcóyotl, sino otra que se mandó a hacer para evitar que se repitieran las inundaciones. Ahí esta foto se ve que no les funcionó tanto porque se seguía inundando a cada rato. Pues la Virgen ha estado presente siempre en las epidemias desde su primera aparición en 1531 en adelante, y por eso ha motivado estas peregrinaciones, estos miles de peregrinos que van directo desde sus pueblos caminando hasta la basílica, darle gracias por la protección. Los que han hecho estudios al respecto nos dicen que entre el 9 y el 13 de diciembre de cada año llegan a concentrarse hasta 11 millones de peregrinos, 11 millones de visitantes. Esto es increíble porque ninguno de los otros santuarios marianos del mundo concentra tanta gente. Sería lo que, por ejemplo, Fátima tendría en un año, y aquí lo tenemos en unos cuantos días. Es increíble eso. Y por si fuera poco, la Virgen hace brotar un manantial en el propio Tepeyac, cuyas aguas son curativas. Las ocurrencias que de repente tienen las autoridades, en lugar de dejarlo libre para que la gente tome el agua, le construyen como si fuera un pozo, y dejan el agua encerrada en el pozo, y luego pues una capilla encima de esto.
y entonces el manantial pues se quedó encerrado como pozo. Aquí estamos viendo el famoso pocito que está dentro de la iglesia. La gente llegaba y tomaba agua y se iba contentísima. Pues ahora para tomar el agua, porque hay una reja ahí encima, hay que buscar al sacristán y si está de buenas, a lo mejor le da un traguito y si no, pues se queda uno con las ganas. Esta es una foto de principios del siglo XX, a donde se ve que le pusieron una reja primero al famoso manantial. Y la otra gran pestilencia y que sufre la Ciudad de México se da en el siglo XVIII. Terrible, terrible, tiene una mortandad que no alcanza la gente a darse abasto para sepultar a tantos muertos. Entonces, el cabildo municipal, apoyado por el de la catedral, pero es el municipal el que toma la iniciativa, decide que la Virgen de Guadalupe se nombre protectora especial de la Ciudad de México, la gran protectora de la Ciudad de México. Y los demás pueblos y ciudades protestan. La primera protesta viene de Puebla, que dice, ¿y por qué nada más de la Ciudad de México y no de de toda la Nueva España? Y finalmente, bueno, un poquito después la van a nombrar de la Nueva España, pero principalmente en este caso de la Ciudad de México. Y Cayetano Cabrera escribe un texto, y esta es la primera página del texto, en donde habla de ese acontecimiento y de cómo la Virgen va a ser la gran patrona y protectora contra las epidemias en la Ciudad de México. Ahí se ve la mortandad en esta ilustración. Fue terrible esa situación, sobre todo en los indígenas que tenían estos jacalitos en los alrededores, tenían menos protección, los hospitales se llenaron, pero finalmente la acción de la Virgen de Guadalupe pues fue muy efectiva. Ahí está la gran plaza mayor de la Ciudad de México y la Virgen de Guadalupe siempre, siempre ha estado presente en los casos de grandes epidemias como la protectora por excelencia de México. Pues lamento mucho ir tan brincarme de una cosa, pero no tenemos tanto tiempo como para hablar minuciosamente de esto. A mí me emociona mucho que la presencia de la Virgen haya calmado, haya estado ahí. No estoy yo aquí que soy tu madre, pues sí, ahí está. Y es la madre de esta ciudad de México y luego por extensión de toda la Nueva España y ahora de México. No hablamos de las siguientes epidemias porque tenemos que llegar hasta el coronavirus y no acabamos nunca. Pero yo creo que salteadito, más o menos tenemos un panorama de esta acción maternal milagrosa de Santa María de Guadalupe sobre nosotros. Pues ya, muchas gracias porque ya brinqué muchísimo y ya hasta me pasé de tiempo. Muchas gracias, doctor Merlo. Pues ciertamente estamos ya sobre el tiempo, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos dar unos minutitos. Aquí surgía alguna pregunta, Lalo. La epidemia del siglo XVIII, creo que es la del Matlazáhuac. Sí, ¿Sabemos a qué corresponde? ¿A qué enfermedad? Sí, es tifo exantemático, aparentemente. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Muchísimas gracias, muy interesante. Quería saber yo la fecha de la de Tlaxcala. 1545. 1545. Muchísimas gracias. ¿Había oraciones que se inventaban para la Virgen o simplemente se le invocaba o ¿cómo era no que conozcamos oraciones formales, o sea, no. Eran versos, invocaciones, pero que los poetas hacían o que se vendían en hojitas, pero que no eran oficiales. Ok, muchas gracias.
Bien, pues agradecemos a todos su presencia y hay varios comentarios. Carlos Apodaca nos dice muchas gracias. Para mí son temas además interesantes, desconocidos. Muy bien, gracias. Rodolfo Carrasco dice que es excelente. Bueno, es excelente el maestro Merlo. Gracias. Y bueno, pues agradecemos a todos. Les recuerdo que dentro de 15 días tendremos la siguiente conferencia que va a ser sobre el Nican Motecpana. Aquí se narra. Palmaremos algunas cosas porque precisamente en el Nican Motecpana se narran los primeros milagros de Nuestra Señora de Guadalupe, que son pues abundantes y algunos de ellos tienen que ver precisamente con la salud. En el, una de las láminas que nos presentó el arqueólogo Merlo, se narra el primer milagro, este nativo flechado, y que se conoce como primer milagro, muchas veces se pone en tela de juicio porque dicen, no fue ese el primer milagro. Hay varios. El recobrar la salud por tío Juan Bernardino, Sí, sí, por lo menos es antes, ¿no? sí, Pero es por el primer milagro que se narra en este documento, el Nican sí, Motecpana, claro. por eso así se llama. Pero Bueno, hay que reconocer que el primer milagro es Juan Bernardino. Él tiene el honor y sobre todo el privilegio de ser salvado por la Virgen. Es decir, es un milagro al tiempo que Juan Diego está recogiendo las flores, Juan Bernardino está siendo curado, nada menos que por ella directamente. Así que, pues, qué señor tan increíblemente privilegiado. así es, qué dicha, ¿no? Bueno, pues hoy hemos tenido una pues gran oportunidad de escuchar al arqueólogo Merlo. Como vieron, una gran cultura, una gran cantidad de información y pues cualquier tiempo se hace corto y pues hemos llegado al final. Nomás nos queda agradecer en primer lugar al doctor Eduardo Merlo por su brillante exposición y a todos ustedes por su asistencia.